Unas papas súper deliciosas y crocantes que harán que te chupes el dedo. Comenzaremos esta receta retirándole la cáscara a una papa, así de esta manera como lo hago. Ahora procederemos a retirarle las venas y la cortaremos los bordes, así de esta manera. Después la cortaremos en láminas. Y con la ayuda de 2 palitos de brochetas la cortaremos de manera horizontal. Giramos la papa y haremos cortes diagonales. Le daremos la vuelta, y le haremos otro corte horizontal. Ahora, la cortaremos en bastoncitos, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez ya lista, procederemos a agregarlo en una sartén con aceite caliente, y la doraremos muy bien de ambos lados. Una vez ya doradas la retiraremos y reservaremos. Ahora en un recipiente agregaremos 100 mililitros de mayonesa, una cucharada de mostaza, una cucharada de ketchup, una cucharada de salsa picante, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra, y mezclaremos muy bien, así de esta manera como lo hago. Y nuestra receta está lista. Si has llegado hasta aquí déjame la palabra, excelente receta, para saber que llegaste hasta el final.